como tal. ¿Han tenido algún problema? ¿Han tenido alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, algo en que les pueda ayudar en lo que se integran sus compañeros? Empezamos a platicar. Pues por mi parte yo la veo interesante, o sea, el ángulo de, como digamos, poner la educación a servicio de la sociedad, creo que es un tema muy importante. Me hubiera gustado que lo viéramos antes, pero Sí, de pues plano. Yo pensé que ya lo vi, yo pensé, bueno, obviamente es la materia que estamos cursando ahorita, pero yo me imaginé que ya en los contextos anteriores ya tendrían alguna noción del tema como tal, por lo pues visto, ¿no? en sí, noción del tema, o sea, todos tenemos una idea de lo que queremos como educación social, pero digo, estoy casi a la mitad o arriba de la mitad de la maestría, entonces me sorprende que no se haya visto, no sé, en los primeros semestres. Semestres. Ajá. Ok, ok. Bueno, lo importante es que ya estamos. Sí, Eso es bueno. Bien, muchachos, pues por respeto a ustedes vamos a iniciar con la sesión. Ahorita si se están integrando sus compañeros, bueno, que vayan llegando. Eh, Vamos a platicar un poco. Espero, como les dije la sesión pasada, que ojalá traigan su cafecito, vamos a platicar, vamos a charlar. El objetivo es también tener una pequeña reflexión o hacerlos tener una pequeña reflexión sobre el tema a tratar el día de hoy, que literalmente es la diversidad cultural en la educación como tal. Este tipo de aspectos, la verdad, abarcan mucho tipo de, ¿cómo decirlo? Eh, Abarca mucho contexto, porque estamos hablando de la diversidad cultural del planeta como tal. El punto aquí es qué hacemos con esa diversidad dentro del aula para poderla desarrollar, para poderla explotar en el buen sentido. Me refiero en el buen sentido en qué vamos a hacer con cada una de este tipo de culturas, de este tipo de pensamientos, de este tipo de sentimientos, sensaciones, acciones, actitudes, aptitudes que realmente van a impactar dentro de un punto que en este caso es el aula con diferentes tipos de pensamientos, sensaciones, emociones. ¿Qué vamos a hacer con todas esas cosas? ¿Qué hacemos actualmente? ¿Se han puesto a pensar el hecho de que a lo mejor los que han tenido la oportunidad de estar frente a grupo, en donde nos dicen, ¿sabes qué? Es que primero tienes que entregarme tu planeación, tu programación o tu plan de trabajo, como lo quieran llamar, para poder entrar a dar una sesión y tener una construcción desarrollada del contexto que se va a realizar o aterrizar dentro de la sesión de clases para tener una introducción, un desarrollo y un cierre como tal? Ajá, eso está bien padre y se va a quedar bien padre en papel porque entrando al aula, para empezar te das cuenta que no todos los aprendizajes son de la misma forma y entonces algunos son kinestésicos, auditivos y visuales. Después te estás dando cuenta que varios ya parten de conocimientos previos de la materia o simple y sencillamente porque entienden un poco de lo que es la materia y entonces empiezan a desarrollar y ya empiezan a hablar de ella. Y así cada uno de ellos empieza a tocar el punto de un tema, no en específico, en el tema que tú quieras, ya parten de conocimientos previos y empiezan a tener ciertas actitudes, habilidades, conocimientos que se pueden aprovechar. Pero a raíz de eso, ¿qué hace la educación para poder soportar todo este tipo de puntos? Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué podrían hacer ustedes frente a grupo? ¿Cómo entendemos la educación social y cultural en la educación? ¿Quién dice yo? Bienvenidos a aquellos que se acaban de integrar. ¿Quién dice yo? Cuéntenme. um, Lo que se les venga a la mente, venga, no hay problema. ok, tal vez ah, ¿será que me pueda más o menos, no repetir la pregunta, pero como, no sé, es que no se me ocurre mucho? No te preocupes, mira, vamos a empezar a platicar de algo, Ujú. pero vamos a analizar primero esto. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Están viendo una Sí, presentación. sí, sí, es la presentación diversidad cultural en las aulas. Perfecto. Ojo,
Y primero, claro, esta presentación no es mía, es por tal motivo, la dejé tal cual, por eso no ven Claro. ningún logo de la universidad, por derechos de autor y lo que ustedes quieran. Me gustó el contenido para llegar a la idea que vamos a aterrizar al finalizar de la clase. En esta presentación, en la diversidad cultural en las aulas, básicamente viene esto, que es una introducción, que es la diversidad cultural, modelos educativos ante la diversidad cultural, modelo de educación intercultural, propuesta de la educación intercultural, valores de la interculturalidad y una conclusión pequeña. Vamos a empezar a reflexionar. Dice, todo niño o niña del planeta Tierra tiene derecho a recibir una educación digna, igualitaria y tolerante hacia su cultura. Por ello, ante la persistencia o la pertenencia de cada vez mayores alumnos o alumnos inmigrantes o de diferentes etnias en los centros educativos, se presenta una educación especial para atender esas diferencias. Aquí la pregunta es, ¿debería de atenderse una educación especial o la educación como tal en general debería estar perteniente a todos los tipos de culturas, etnias, pensamientos, emociones, religiones, etcétera? Mm. Creo que muy posiblemente dependiendo del contexto en el que se va a desempeñar el plan de estudios, Ok, principalmente porque culturalmente hablando luego la gente no, las experiencias no son iguales. Entonces muchas veces podemos ver un conflicto un poquito, por ejemplo, si vamos a hablar de etnias, tenemos, pues dependiendo de la situación económica, la situación social que vive dicha etnia, está medio difícil estandarizar todo sin descuidar algún aspecto cultural o de la forma de sentir o pensar de una persona que tiene una educación o un background diferente al nuestro. Eh, Creo que lo que se podría hacer es tratar de incluirlos de forma activa, es decir, ok, digamos que podríamos buscar dinámicas para integrarlos y al mismo tiempo integrar a los otros estudiantes, que se conozcan entre ellos, que se desmitifiquen para evitar conflictos, por ejemplo, si vamos a tener estudiantes de diferentes etnias, sería bueno hacer una dinámica para, eh, digamos, estrechar una amistad o un lazo entre los presentes uh-huh, y así poder tratar de lograr una armonía en el aula. Eso es lo que yo creo. Ahora, la idea de estandarizar la educación tiene su mérito. ¿Por qué? Porque también tenemos un cierto tipo de, eh, vaya, abundante cultura. O sea, sí, sí, digamos que sí, como que tenemos, hablando en ciertos términos, las etnias no son una mayoría en el campo educativo. Entonces, yo creo que para estos casos se debe de desarrollar de una forma incluyente, pero estandarizar en otro lugar sería únicamente para, digamos, agilizar las cosas, no tanto como para tomar en cuenta los estratos sociales. Eh, si acaso sería bueno entonces que se tuvieran dos estándares quizás, uno más inclusivo y uno más al grano dependiendo del tipo de grupo que tenemos o de su, digamos, qué tanta diversidad tengo en mi grupo, puede basar ser, en eso. puede ser, pero ojo, tocaste un punto de vista, desde mi punto de vista, un punto muy importante, Antonio. ¿Cuál es el punto de vista? Fíjate que hemos siempre pensado que, digamos así, las diferentes etnias o razas o etcétera, o Mm. subculturas, como quieras llamarlo, se tienen que adaptar a lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos. Si nosotros fuéramos realmente inclusivos, ¿por qué no realmente nos adaptamos a lo que ellos tienen? A su forma de pensar, a su forma de actuar, a su forma de hacer, a su forma de realizar, de aterrizar y de aprender. Claro, Al final de cuentas, es educación.
Y la educación parte de un modelo educativo en México, vamos a hablar de México, en donde nos dice la Secretaría de Educación Pública, estos son los temas que tienes que tratar, por lo menos en los centros educativos básicos, Claro. de jardín de niños a bachillerato. Después de eso, las licenciaturas, entre comillas, son un poco más abiertas, pero también dependen de un cierto parámetro que te haga licenciado en X, Y, Z o Y, que tienes que cumplir con ciertas bases de conocimiento para hacerte hábil y competente. Este tipo de aspectos son cerrados ante una multiculturalidad que no todos o no todos pertenecen, entre comillas, que eso es lo que queremos evitar. ¿Por qué nosotros adaptarnos a ellos y por qué nosotros no aprender también de ellos? Esa es una vital importancia entre la educación social, porque la educación social parte de la ideología de que hay que ser incluyentes, hay que ser sociales, hay que ser básicamente mediador, que reciban el apoyo, que se entienda, que se desarrollen las estrategias para poder hacer esto incluyente. Pero, ¿qué pasa si ellos no quieren ser incluyentes porque mejor ellos prefieren que tú te incluyas a ellos? Hay que Ahí, respetarlo. entonces, ahí la sociedad es en donde se empieza a dividir. Por tal motivo, ya no encajan. Y entonces, ¿servirá o no servirá la educación social? ¿Servirá o no servirá el modelo educativo en el cual te encuentres o en el país que te encuentres? Porque alguien diferente, al no tratar de encajar, ya no encaja. Y por ende, solito se va y se retira. Y entonces ya no es incluyente. Qué chistoso, ¿no? Porque lo incluyente lo estamos haciendo los que decimos que somos la mayoría, los que debería de ser. Y realmente debe de ser. Pónganse a pensar, en el contexto educativo, ¿quién te dicta o por qué en los programas educativos se llevan matemáticas, se llevan cívica y ética, cuestiones sociales, educación física, por decirte algo, física? ¿Quién lo dictamina? ¿Alguna de esas materias realmente te ha servido para lo que haces día a día? Es pregunta, nada más es pregunta. Estoy aventando preguntas al aire como aventando Hay palabras. dos compañeros con la mano levantada. Perdón, es que no los veo porque tengo la presentación. Perdón, voy a bajar la manita aquí. Ujú. Perdónenme. Adelante, Iseo, por favor. Sí, gracias. Buenas noches. Yo quería compartir algo que a mí me pasó en el ciclo escolar pasado. Yo tuve una chica que era, digamos, considerada indígena. Ok. Y en ese aspecto, yo también estaba tomando un diplomado, no era un diplomado, era un seminario. Yo pertenezco al área de experimentales porque doy biología. Okay. Pero el seminario en el que yo estaba entrando era un seminario de otros profesores de otra área, que es de talleres. Entonces, los temas son muy diferentes, eran sobre su profesión, o bueno, sobre el área de talleres. Y entonces, en una de esas sesiones a las que fui a una plática con una chica que, digamos, si la consideramos o usamos el término, también era considerada indígena. Okay. Y una de las cosas que ella dijo en la plática, comenté en mi grupo a propósito de esta chica, una de las cosas que dijo es que precisamente utilizar el término de indígena ya está marcando una diferenciación o ya estás haciendo una separación entre lo que es ser indígena o no indígena, y que eso podría causar problemas en el momento en el que puedas integrar a esa persona, porque de por sí ya la estás etiquetando. Y una de las cosas que decía esta ponente es que deberíamos tener cuidado en utilizar ese término, que incluso una de las cosas que ella planteaba es que no deberían ser llamados indígenas, y que incluso a ellos no les agrada el término de indígena.
Entonces, y yo lo planteé en mi grupo, precisamente a propósito de esta chica. Yo no sabía que era indígena, sino que empecé a platicar la conferencia a la que yo había ido. Me comentó lo que ella pensaba precisamente sobre precisamente que les llamaran indígenas, ¿no? Porque sí, era una, pues en cierto sentido la chica sí lo que me dijo es que era un poco segregante, era como separarla, como decirla, pues tú no eres, no sé exactamente, ¿no? No perteneces exactamente, gracias por la palabra. Entonces, ahí me abrió mucho el entender que no deberíamos usar ese término, ¿no? Porque estamos finalmente sí como diciendo, pues estos son indígenas, estos, y entonces nosotros ¿qué somos? Porque entonces también nos tenemos que poner una etiqueta, ¿no? Y entonces nos vamos a tener que separar también del resto. Claro, porque, miren, dense cuenta, porque lo hacemos todo el tiempo, pero ya ni nos damos cuenta porque así hemos estado acostumbrados y así lo ha marcado en su momento la sociedad o la cultura, como quieras llamarlo. Dense cuenta cuántas palabras tenemos etiquetando a las personas. Cuando vayan hablando, vayan viendo con cuántas palabras etiquetamos cosas. Y desde ahí ya no somos incluyentes en ningún momento, de entrada. Y nosotros que nos dedicamos a la educación, deberíamos primero darnos cuenta de cuántas palabras decimos que etiquetan a las personas. Es complicadísimo porque así vives el día a día, pero realmente son palabras que no deberías de decir o de mencionar en su momento, ¿no? Bien dicho, muchas gracias, Iseo. Adelante, Alejandra, por favor. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas y a noches. todas. La verdad es que sí, es muy complicado el tema porque finalmente venimos marcados de una sociedad en la que por años nos han acostumbrado a este tipo de cosas. Entonces, de hecho, de ahí nace mi idea del proyecto, de esta materia, porque creo que finalmente tenemos que acostumbrarnos primero como sociedad a desde casa ser incluyentes, ¿no? Creo que todos en determinado momento igual hacemos la separación en la familia de, pues, nuestro hijo más inteligente, o nuestro hijo más deportista, nuestro hijo, X o Y, empezamos a poner etiquetas, como bien dice Iseo. Entonces, desde ahí empieza la educación, o sea, con la detonante, la pregunta que hizo, de qué hago como educadora, pues trato de no, de tratar a todos por igual en mi clase, sin importar cualquier diferenciación que exista en los estudiantes o en mí misma, porque finalmente desde ahí empieza la educación y empieza con el ejemplo, ¿no? No, yo jamás me presento o jamás presento a alguien por alguna diferenciación o les digo, hagan equipo con ella porque ella viene de tal escuela o este chavo viene con esta diferenciación o con esta particularidad, sino todos somos iguales y trato de no presentar a alguien con algún tipo de etiqueta. Eso es lo que yo hago como educadora. Ahora, si bien es cierto, pues es muy difícil porque finalmente traemos una educación y una sociedad muy marcada desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Y es muy difícil romperlo con un semestre o incluso con unos cuantos años que están contigo o con algún otro colega. Pero creo que el hecho de que empecemos a actuar en forma congruente con lo que queremos alcanzar, creo que finalmente queda algo. En mi docencia, en mi labor de docente, que es tutor, pues más a mi favor estamos promoviendo mucho lo que es la educación social y el ayudar a la gente que no tiene a lo mejor algún privilegio como lo tenemos nosotros, y yo les digo que finalmente es la hipoteca social, ¿no? Finalmente es lo que tú le debes a la sociedad, no es de que tú seas agraciado o no, sino tú tienes ahorita el poder
de darle algo y de resarcir ese algo hacia la sociedad. Y ese es tu deber como persona. Entonces, el verlo desde ese punto de vista, creo que a los chicos y a mí misma me ha sensibilizado mucho en la cuestión de que te complace más el ayudar y el dar que el etiquetar y el marcar, ¿no? Eso es lo que yo he tratado de hacer en mi labor de docente. Yo creo que nos falta muchísimo por hacer, pero eso es lo que yo hago. Bien, muy bien dicho. Muchas gracias, Alejandra. Y de hecho, si se fijan, desde el momento que utilizamos la palabra inclusivo, ya estamos etiquetando. ¿Por qué? Porque, yo soy bien buena onda y entonces incluyo a personas que no son iguales a mí. ¿En qué características? ¿Quién lo define? Si de por sí todos tenemos, más bien, todos somos diferentes y a la vez todos somos, entre comillas, iguales. Así de sencillo. Entonces, esta palabra de inclusión sí es muy extraña porque la utilizamos muy común como para poder anexar a alguien a un grupo social que de por sí a lo mejor ya estaba exiliado, ¿no? Y dices, bueno, de entrada, este tipo de partes deberían de dejar de existir. Por ejemplo, ustedes han visto, estuvo mucho tiempo en Facebook, yo lo vi en Facebook, por ejemplo, no sé si está en YouTube, pero había un video en donde precisamente juntaban en un salón a muchas personas de diferentes países, etnias y etcétera, etcétera, y lo que les decían es que si estaban dispuestos a ver de dónde realmente o de dónde realmente pertenecían a través de una prueba de ADN. Y había cubanos, musulmanes, israelíes, franceses, irlandeses, de todos lados del mundo, ¿no? Y entonces estaban muy orgullosos mucho de su pertenencia étnica a la cual ellos estaban, ¿no? Y estaba muy seguro que el francés era francés, ¿no? Y tenía 20,000 años ahí en Francia, sus tatarabuelos eran franceses y más allá eran franceses, ¿no? Igual el musulmán, igual el árabe, igual el cubano, igual el mexicano, igual el que quieras. Les hicieron la prueba de ADN y vieron el historial genético que tienen. Y al final de cuentas, sí, obviamente, el mayor porcentaje genético que tiene es del país de origen. Pero había personas que tenían, de sus genes, tenían por lo menos de 10 países, 12 países más a nivel mundial. Y entonces se daban cuenta que realmente no pertenecíamos a algo. De hecho, el eslogan al final lo que dice ese video es que pues somos personas del mundo, no somos personas de un lugar en específico, ¿no? Que es parte de la misma filosofía que estamos tratando de empezar a desarrollar con este tipo de conceptos y con este tipo de desarrollos. Ahora, ojo, yo les estaba comentando, ahorita te doy la mano, Marlene, y Ana Cristina, ahorita les doy la palabra. Yo nada más, lo que quería llegar también es a decirles, bueno, en el contexto educativo como tal, de entrada, desde que ya dictaminamos qué materias son, entre comillas, las más esenciales para ser competente y hábil a una persona en ciertas acciones, ya también no estamos educando integralmente, ni estamos formando integralmente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente a lo mejor a nosotros nos enseñaron a muchas cosas, pero si nos vamos a un modelo educativo Freinet, ustedes saben sembrar. O sea, viéndolo en ese tipo de aspectos, ¿sabemos sembrar? No, y es una habilidad y una competencia esencial para la vida. Yo diría que sí. Y sin embargo, ese tipo de esencias no las tenemos porque también de igual importantes son las matemáticas. Igual de importante es la física, la biología, la química, la cívica y ética, la que tú me digas. Pero ¿por qué a veces cosas esenciales para el desarrollo humano como tal que nos han traído hasta donde estamos, eso en la escuela o en muchas escuelas por lo menos no se ve? Porque eso se los dejamos a las personas del campo que no estudian. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, hay un acontecimiento importante, nos morimos de hambre porque ni sembrar sabemos. ¿Qué tiene que ver este tipo de aspectos con la educación social? ¿Hacia dónde deberíamos dirigir nuestros pasos
qué estrategias serían necesarias para poder tener esta inclusión, entre comillas, inclusión, a todo lo que debería ser educación o educativo. Adelante, Marlene, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues ahorita que estamos hablando de las etiquetas, pues desde niños todo el mundo tiene etiquetas, ¿no? De que, por ejemplo, el gordo, el flaco, el inteligente, el tonto, el burro, el que llega tarde y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ahorita lo que yo me he dado cuenta es que incluso hasta padres de familia, cuando es lo del cambio del ciclo escolar, empiezan a ver con qué compañeros van a estar sus niños. Y si están como que con los más de bajo promedio, van hasta la dirección a exigir, o sea, ni siquiera como que pedir de buena manera, a exigirle al director que su hijo lo cambien como que al grupo de los inteligentes, porque pues cómo su hijo va a estar con los burros, así tal cual lo dicen. Entonces, te quedas pensando, pues que si ese es el ejemplo que los padres de familia pues les están dando a los niños, pues cómo van a ir creciendo, ¿verdad? Y cómo va a haber ese respeto, porque pues puede que el niño tenga un bajo promedio, tal vez porque, no sé, incluso a lo mejor le hace falta lentes, no sabemos, ¿verdad? Hay casos así. Entonces, ahorita pues es muy interesante que también los maestros pues debemos de sembrar, sobre todo de ayudar a la cuestión de la autoestima y también el respeto, porque a pesar de que en las escuelas, bueno, en las escuelas públicas se está dando mucho de que al menos debe de haber un niño especial, así se les llama, niños especiales. Entonces, pasa de que los compañeritos como que sí conviven con la persona, pero la etiquetan de que, o incluso padres de familia, ¿no? Dicen, ay, es que tenle paciencia a esa niña porque está enfermita. Entonces, en realidad, ¿dónde está la verdadera inclusión, no? Y pues ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Marlene. Y tienes toda la razón, ¿no? De entrada, como insisto, las etiquetas las tenemos por todos lados y están en nuestro vocabulario todo el tiempo porque así nos hemos crecido y hemos desarrollado, perdón, nuestra cultura y nuestra forma de ser, ¿no? Eso es así. El problema es que si realmente somos educadores sociales y educadores como tal, este tipo de puntos no deberían de ser, porque la educación es precisamente, es para todos, y estás educando a un ser humano para poder desarrollarse en un ámbito contextual en el cual se va a desarrollar toda su vida, que es el planeta como tal, más aunado ahorita con las tecnologías en donde en verdad tú en la palma de tu mano, en cualquier momento podemos estar hablando ahorita como en este momento, pero con alguien que está en Europa, en Asia, en África, en donde quiera, sin ningún problema, ¿no? Entonces, esa interculturalidad pues, cada vez más se da, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos realmente como educadores para acostumbrar a nuestro estudiante a que es perteneciente al planeta y que en el planeta se va a encontrar muchas cosas, no solamente en el contexto en el que vive, en el que está, que puede ser realmente a lo mejor 10 kilómetros alrededor de su casa, y eso en el planeta no es nada. ¿Sale? Muchas gracias. Adelante. ¿Quién más me levantó la manita por ahí, por favor? ¿Ya? Bueno. Entonces... Yo, profesor, buenas noches. Perdona, Cristina, adelante. Bueno, yo le quiero comentar dos cosas. Una experiencia personal y otra es un video que vi. Cuando nosotros nos cambiamos a vivir acá a Estados Unidos, mi hijo el mayor tenía 3 años. Iba a cumplir 4 años o estaba en preescolar. Aunque yo lo tuviera en México, él había estado en maternal y prekinder en una escuela donde se suponía que era 80% bilingüe y 20% en español. 80% en inglés y 20% en español. Cuando llegamos aquí, pues nos dimos cuenta que no era así. O sea, el inglés que le habían enseñado en México había sido totalmente diferente a lo que estaba aquí, a lo que era ya comúnmente aquí vivir en Estados Unidos. Okay. Entonces, la primera semana, le estoy hablando del segundo día de clases,
mi hijo, me habló la directora y me dijo, señora, es que tengo malas noticias, pero tengo que expulsar a su hijo de la escuela. Y yo, ok, es un niño de kinder, ¿cómo que lo va a expulsar? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Me dice, lo que pasa es que tuvimos 2 incidentes con él. Uno fue de que el niño pues estaba jugando, se terminó el momento de que jugaran y un niño le quitó el balón y pues el niño le pegó y lo agarró ahora sí que a patadas y a golpes. Eso fue uno. Dice lo siguiente, pues de ahí lo llevaron a la dirección y pues el niño me agarró a patadas a mí, o sea, a la directora. Pero nunca se pusieron a pensar que mi hijo no hablaba inglés. Mi hijo no les entendía. Entonces para él era una ofensa. Lo que ellos le estaban haciendo, pues él se sentía agredido. Claro. Pero la escuela no lo tomó así, sino que la escuela dijo, ¿sabes qué? Este niño, pues no, o sea, ¿para qué vamos a crear un niño problema aquí? Mejor se lo sacamos de la escuela y me lo mandaron a otra escuela. O sea, lo expulsaron literalmente de la escuela el segundo día. Eso fue lo que pues vivimos nosotros aquí. Ya después, pues el niño aprendió ya el inglés, se niveló y todo, y pues ya nunca volvió a tener problemas con él. Pero sí yo considero que ahí sí hubo un problema, un fallo por parte de la escuela, porque pues vaya, acababan de entrar. Debieron de haber preguntado al menos si el niño hablaba bien inglés, o ellos mismos se debieron de haber dado cuenta, ¿no? Pero no fue así. Eso fue uno. Y lo otro fue un video que vi, no recuerdo la verdad si lo vimos en alguna clase anterior o lo vi yo, pero es basado en las personas de los niños especiales. Uh-huh. Es el video que hacen una prueba con niños de diferentes edades. Está un niño con necesidades especiales en un cuarto con juguetes y ponen a niños de edades entre 8 y 10 años, más o menos, para que vayan a jugar con él. A ver, ¿quién quiere ir a jugar con él? Y ningún niño quiere ir. Los niños se quedan así como que no, o sea, no quieren ir. Después ponen a niños pequeños, le estoy hablando 4 años, 3 años, y los niños corren a jugar porque ven los juguetes y corren a jugar con el niño. Ven los juguetes, ven el cuarto lleno de juguetes y corren a jugar. Entonces lo que dice es de que las etiquetas y los prejuicios se los vamos inculcando nosotros o los vamos adquiriendo según cómo vamos creciendo. Pero no es que los tengamos desde que nacemos, sino que los vamos adquiriendo con el paso del tiempo. Entonces ahí es como que qué tan importante es educar a nuestros hijos, educar a nuestros alumnos de una manera incluyente. Muy buen punto. Mi comentario. Muy buen punto, Ana Cristina, pero desde mi punto de vista, y aquí me gustaría que empezáramos a comentar todos, como para hacer un pequeñito debate, es que ¿qué tan importante es entonces los modelos educativos en los cuales nos hemos basado para desarrollar precisamente la educación y las habilidades y competencias en nuestros estudiantes? ¿Realmente les hemos enseñado, los hemos educado o hemos transmitido conocimientos que se nos dicen que tenemos que tener? ¿Qué hacemos entonces? Venga, por favor. ¿Podría repetirme la pregunta? Se me medio cortó el audio ahorita. No te preocupes, claro que sí. Lo que estábamos diciendo es que, ¿qué estamos haciendo entonces realmente con los modelos educativos que hemos estado teniendo a lo largo de la historia? ¿Realmente estamos educando? ¿Realmente estamos generando conocimiento o realmente nada más estamos repitiendo algo que se nos dijo que es importante para desarrollar la vida? Porque la vida actualmente en el mundo global es lo que lo maneja es el dinero, y entonces entre más dinero tengas vas a estar mejor, y para eso tienes que estudiar o tienes que tener habilidades desarrolladas y poder hacerlo. ¿Qué estamos haciendo entonces? La educación en México está repitiendo un ciclo de, digamos, tratar de llenar una necesidad económica, razón por la que muchas veces ciertos rubros educativos tienen un fuerte énfasis en cosas que tienen que ver con trabajos técnicos. Correcto. Muchas veces, y de hecho, usualmente ignoran los factores como, por ejemplo, la salud mental o la inteligencia emocional. Ignoran también, por ejemplo, cosas importantes de la vida cotidiana, como es, por ejemplo, aprender a cuidar tus propias finanzas. De finanzas no te enseñan hasta que tú agarras una especialización en preparatoria de economía, o incluso
la idea general de la educación en México siempre ha sido tratar de estandarizar las cosas para que todo el mismo molde le funcione a todo el mundo. Y en sí no es que sea activamente la idea excluir a la gente, sino el problema es que no se toman el esfuerzo para incluir a los demás. Eso es exclusión por flojera. Es lo que siento yo que tiene la educación en México. Perfecto, bien, Antonio, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Se vale debatir, venga. No se me amontonen de uno en uno, por favor. Ah, no es cierto. Adelante, Marlene. Por ejemplo, ahorita lo que decía el compañero de que en México pues sí es como que una educación muy general, ¿no? Y sobre todo basada a la cuestión como que económica, ¿no? Estaba leyendo que en Dinamarca tienen una clase de empatía desde que los niños están súper chiquitos de hasta los 16 años. Y de esa manera los niños se sienten como que abiertos, se sienten en confianza, no hay como que la etiqueta de que es que tu comentario fue muy tonto, ¿no? Todos tratan como que de respetar el sentimiento, el pensamiento, la preocupación del niño y entre todos buscan una solución. Entonces se refuerza el trabajo en equipo, se refuerza el valor del respeto y aparte se dieron cuenta que pues los índices delictivos baja porque tienes un respeto. Y pues creo que aquí en México no pasa eso. La educación actual se preocupa mucho porque el niño tenga, no sé, un montón de idiomas, porque aprenda rápido a leer. De hecho, hay en preescolar, hay niños de que ya de 5 años ya saben leer y escribir. Y los valores se han perdido, o sea, en realidad esa parte emocional ha quedado fuera, esa parte del respeto, la parte de ser incluyente, la parte de la empatía, ¿no? O sea, el compartir, el trabajo en equipo, el poder ser mejores seres humanos. Y ese es mi comentario. Perfecto, Marlene, muchas gracias. Espero que hayan traído palomitas, como les dije la vez pasada. Les voy a poner, este video dura 8 minutos, lo de las palomitas obviamente es medio sarcástico, ojalá, pero sí tengan ojalá algo a la mano, porque me gustaría que vieran este video. Después de que veamos este video, por favor, ayúdenme a comentar qué piensan, qué opinan, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Hacia dónde vamos entonces? ¿Sale? Entonces, voy a poner el video unos 10 segundos, lo voy a parar nada más para que alguien me diga, por favor, si sí se escucha bien, y entonces sigo reproduciendo el video. You know, the great lesson of anthropology is the idea. ¿Sí se escuchó? Sí, sí se escucha el audio. Perfecto. Por favor, le ponemos atención y ahorita regreso con ustedes para que podamos comentar. The world into which you were born doesn't exist in some absolute sense, but it's just one model of reality, the consequence of one particular set of adaptive choices that your lineage made, however successfully, many generations ago. And the other peoples of the world aren't failed attempts at being you, or in our case, failed attempts at modernity. They are by definition unique facets of the human imagination. And when asked the meaning of being human, they respond with 6,000 different voices. And those voices collectively become the human repertoire for dealing with the challenges that will confront us in the ensuing millennia. You know, we always have this idea of our society as not being really a culture, but being the real world, and these other cultures are outside there. Those are the cultures. But that kind of cultural myopia we really can no longer afford. And, you know, we are the real inexorable wave of history. We're just another set of possibilities. We're just another cultural reality with choices that we've made. And that's why in the whole realm of child rearing and education, I think it behooves us to look at models of enculturation, of initiation,
of bringing children to the realm of adulthood that other societies have celebrated and developed over thousands of years of experience. There's no doubt that if we look honestly at the traditional forms of education and compare them to today's modern education system, that the traditional forms of knowledge fostered sustainability. All these cultures were not perfect, but they did know about their own specific climate, soil, water, and they did manage to survive independently, in charge of their own lives for generation after generation. In the modern economy and with the modern educational system, the children learn nothing about that, but instead they learn how to use essentially corporate products in an urban consumer culture. So once they've been educated in modern schools, they literally don't know how to survive in their own environment. Education is not simply the transmission of information. It's by definition the transmission and indeed the enculturation, or one could say more harshly, the indoctrination of a child into a certain way of knowing, a way of learning, a way of being. And again, when we project our notions of what education is or what a way of being is overseas into other people's lives, we forget that we're projecting just something that we made up, right? And one of the things that I see in my work is that different ways of knowing, different ways of being, different ways of learning really create different human beings. If you're raised in Colorado to believe that a mountain is an inert pile of rock waiting to be mined, you're going to have a very different relationship to that mountain from a kid from southern Peru who believes in the fiber of his being that a mountain is an Apu spirit, a protective deity that will direct his destiny throughout life. Now, the interesting observation is not whether that mountain is in fact a spirit or whether it's just a pile of dirt. The interesting observation is how the education system into what that mountain is creates a different human being with a different relationship to the earth. I was raised in the forests of British Columbia to believe that those forests existed to be cut. That was the foundation of the ideology of scientific forestry that I was taught in the school and my practice as a logger in the woods. It was based on the idea that we had to eliminate all the old growth to get some healthy plantations growing in their wake, because after all, the incremental addition of cellulose would be higher in a plant. I mean, but this was a construct. But critically, that belief system made me a very different human being with a very different relationship to that forest than my friends from native communities who believed that that forest was the abode of Hukuk and the crooked beak of heaven. Because of my ideology, my education, those forests no longer exist. Western education has grown over the last few centuries, especially with the rise of industrialization, was basically not to create human beings fully equipped to deal with life and all its problems.
independent citizens able to exercise their decisions and live their responsibilities in community, but elements to feed into an industrial production system. They were products with partial knowledge. We moved from wisdom to knowledge, and now we are moving from knowledge to information, and that information is so partial that we are creating incomplete human beings. If we look back at the beginning of so-called education, the agenda was very clear. There was an elite that wanted to train people to serve their needs, to essentially create an extractive economy that served the few at the expense of the many. So there's very explicit literature. Very clearly, education was there to train a class of people to serve the needs of the elite. When Macaulay came to India, I don't know how many of you know, but Macaulay was the guy who created in the minutes of Macaulay, it's called Macaulay's Children. And Macaulay's children, he said, would be brown on the outside but white on the inside. That they would basically know only one thing, how to rule India as if they were Europeans themselves. So if you go back to the 60s and you look at a lot of the modernization literature, so it's very clearly written that local language, local tradition, local customs is a barrier to modernization. And for communities to progress in kind of stages of development, these things need to be eliminated. 99% of all the activities that go under the label of education come from this very specific agenda that grew out of a colonial expansion across the world by Europeans. And now in different countries in the so-called third world, the basic fundamental agenda is the same, is to pull people into dependence on a modern centralized economy, is to pull them away from their independence and from their own culture and self-respect. ¿Comentarios? ¿Opiniones? En este curso de CREANA te enseñaré técnicas de respiración, lenguaje corporal, caracterización. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Pues no tanto preguntas, pero pues encaja un poquito en lo que comentaba yo hace un rato. Que muchas veces la educación se utiliza casi como una herramienta de algún estado establecido o algún poder político para, digamos, agilizar o fortalecer una agenda. En el caso del gobierno mexicano siempre ha sido generar empleos de industria que ayuden a la economía del país. En los casos que vimos ahorita era más que nada para, por ejemplo, en un caso en particular, cambiar la relación del humano con su entorno. Y en la otra era básicamente volver dócil a una población. Entonces, estamos viendo la posibilidad de la educación como un arma de apaciguamiento. Pero a mí me gustaría más que nada pensar que en esta época ya no estamos como para estar tan separados en estos aspectos, y siento que esto nada más dificulta la idea de la aldea mundial, de la cual yo soy, a mí siempre me ha gustado esa idea. Pero en sí, pues sí, o sea, eso es lo que yo observo, que en este video se habla de la educación como una herramienta de sistematización, precisamente, para procesos, ¿no?
Bien, 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 Antonio, muchas gracias. Adelante, Isa, por favor. Sí, bueno, más bien, a mí, yo lo que quería comentar es, a mí me parece que todos tenemos talentos diferentes y que uno de los grandes problemas de la educación es que no atiende y que seríamos incluso, si es que lo importante es ser productivos, ¿no? Y obtener a partir de esa productividad, sería importante explotar y, más que explotar, aprender a saber cuáles son nuestros verdaderos talentos para trabajar realmente en lo que nos guste, ¿no? Y entonces, probablemente, si estamos buscando dinero, productividad, seríamos aún más productivos, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que en México la educación está, pues, muy lejos de eso, ¿no? O al menos en el modelo en el que yo en el que trabajo. En el que está. No, yo no veo. Sí, yo no veo incluso que ni siquiera les enseñemos a descubrir cuáles son esos talentos, ¿no? Para saber a qué dedicarse realmente. Incluso algo que decía la compañera a mí me llamaba mucho la atención sobre los valores. Yo tengo una opinión un poco diferente. Yo no creo que se hayan perdido los valores. Yo creo que en esa diferenciación que todos tenemos, incluso en cuanto a talentos, también somos diferentes a los valores, porque yo creo que todos tenemos valores, pero para mí puede ser importante, por ejemplo, la honestidad como valor, pero a lo mejor para usted no lo es. Y eso no quiere decir que usted no tenga valores, va a tener otros valores que son totalmente respetables y yo voy a tener otros. Entonces yo creo que nos hace falta ver eso, ¿no? Que somos diferentes y que yo creo que necesitamos aprender a ver esas diferencias y a saber qué realmente nos gusta, ¿no? Lo cual a veces la escuela no lo promueve. No lo promueve y hasta ahorita no creo que lo promueva, literalmente. Sí, ¿no? A veces, como decía Antonio, hasta por conveniencia, ¿no? Nos están enseñando un modelo educativo en el cual tenemos que ser productivos para desarrollar economía y aplicar, ni siquiera desarrollar las tecnologías ni los conocimientos, no, aplicar los conocimientos y tecnologías que otros países desarrollan para seguir en este mercado, digamos, mundial, ¿no? Para seguir operando lo que nos han enseñado que es funcional para la vida y realmente no es así. La educación y sobre todo la educación social debería de influir y ayudar a tener programas de desarrollo que apliquen precisamente los conocimientos esenciales, pero sobre todo valorales y sobre todo, vamos a llamarlo así, aunque no me gusta la palabra, inclusivos para poder fortalecer las nuevas necesidades que tenemos en el planeta, ¿no? Desde mi punto de vista. El mundo va cambiando, las mentalidades van cambiando, las culturas también van transformándose, no tan rápido como esperemos, pero se van transformando. Realmente, actualmente el mundo va avanzando brutalmente rápido. Lo platicábamos la sesión pasada, o sea, lo que podría haberse desarrollado en 10 años se desarrolló en 6 meses por una pandemia. Y hace 20 años no existían celulares, 20, 25 años no existían celulares. O si eran como teléfonos inalámbricos enormemente grandes, que ni siquiera se habían pensado en que podías tener conexión con el planeta en la palma de tu mano, teniendo una conexión a internet y poderte llenar de conocimientos si así lo quisieras tú, a libre albedrío, ¿no? Y ese tipo de modernidades también nos han enseñado y nos han influido que la educación debería estar encaminada hacia lo que estamos viviendo actualmente, que nos conviene para seguir haciendo lo que nos conviene en este caso, que es seguir produciendo, seguir consumiendo y seguir haciendo. Pero realmente, en este mundo, ¿hacia dónde debería dirigirse entonces la educación social a través de una cultura una cultura social también adecuada en los tiempos que estamos viviendo? ¿Qué aportarías tú a esto? Si tú fueras un educador social, ¿qué harías? Tratar de buscar un
una forma de hacer traducciones de ciertos currículos educativos a lenguas indígenas. Sería una idea. Estaría bastante bien, fíjate. Bien. El problema es hacerlo. Es lo que te voy a decir. Y lo tocaste bien. Podemos proponer, pero el problema es que no lo empezamos a accionar. Y ahí es donde está realmente el meollo y la problemática del asunto, porque ideas hay muchísimas, digo, a través del pensamiento crítico empezamos a analizar y a desarrollar y a lo que tú quieras, pero realmente del pensamiento a la acción hay mucha distancia que no debería de serlo, entre comillas. ¿No? Bien, Antonio, bien, me gustó esa aportación. Adelante, dame un segundito, Iseo, vamos con Lorenzo, por favor. No, perdón, dejé la mano levantada, pero no. Ah, perdón, gracias. Adelante, Lorenzo, por favor. Sí, gracias, buenas tardes. Mi aportación de este video, pues lo vi muy interesante y siempre he creído que las circunstancias del hombre, hay una frase que me gusta de Maquiavelo, que las circunstancias hacen al hombre, pero el hombre hace a las circunstancias. Es decir, independientemente del lugar geográfico donde alguien nace, puede pues crecer y desarrollarse como en esa región se cree que es lo correcto. Sin embargo, no está obligado a seguir ese patrón de vida, lo puede alterar, ¿no? Entonces, me lleva a resumir algo que de lo que están comentando, que se me hace muy interesante, es el hecho de que, por ejemplo, la inclusión por parte nuestra es una labor pues muy loable, muy deseable que lo podamos hacer. Sin embargo, al parecer hay un problema de fondo muy grande que nos estamos preocupando o la preocupación crece por el hecho de que a veces se está encasillando como si, o fabricando o creando un modelo de personas que producen para los intereses particulares de personas, empresas, países, como lo querramos llamar, y todo se ajusta a eso, a tener un fondo en el cual la gente en general no es incluyente, especialmente las personas poderosas, y me refiero a las que tienen poder económico, poder social, poder, cualquier tipo de poder, ¿no? Entonces no puede haber, si esas personas no tienen los valores necesarios, por ejemplo, para compartir con los suyos, y me refiero a lo que mencionaban ahorita, de que las grandes empresas, como por ejemplo Google, Microsoft, no están interesados, por ejemplo, en incluir a personas que no les producen dinero. Por ejemplo, ellos producen o realizan sus productos, su software para países o personas que les pueden generar una ganancia o un dividendo. Y en los países donde ellos consideran que no, simplemente no hay interés. Por eso no podemos ver la misma inclusión en países relativamente de tercer mundo y países de primer mundo, como ya se estigma o como ya se etiqueta. Entonces, básicamente, aquí yo veo una diferencia entre tener conocimiento y utilizar sabiduría. Preparar al joven para que se desenvuelva en una sociedad que es muy difícil caminar en ella. De hecho, a nosotros como instructores, como maestros, se nos hace difícil. Ahora guiar a otro, pues obviamente que también es el doble de difícil, ¿no? Darle consejos. Que se prepare, que aprenda el secreto de la autosuficiencia y que sea una persona que trabaje con sus conocimientos. Porque resumo, como les decía ahorita, conocimiento y sabiduría son dos cosas absolutamente distintas. El conocimiento te va a servir para tu trabajo, para lo que tú quieras hacer, para tu cultura general, ¿no?
pero la sabiduría es saber utilizar el conocimiento, y esa es una meta que cuando yo estoy frente al grupo, frente a mis alumnos, trato de enseñar esa parte, ¿no? Esa parte de que sepan utilizar su conocimiento en la vida cotidiana. Gracias. Muchas gracias. Y sobre todo que lo apliquen, porque ya lo saben, que lo apliquen y que lo entiendan y lo difundan también. Es importante. Pues muchas gracias, Lorenzo. Bien, ya nada más para manera de concluir, obviamente esta presentación junto con el video, si les gusta al rato lo descargo, se los voy a poner, yo creo que se los voy a mandar a través de una liga para que lo puedan descargar de Google Drive y lo puedan tener para que lo puedan usar si gustan, o si lo quieren volver a ver, lo puedan ver sin ningún problema. Ojo. Entonces, según esto, ¿qué es la diversidad cultural? Sencillo, grado de variación cultural, tanto a nivel mundial como en ciertas áreas en las que existe interacción de diferentes culturas que coexisten. Punto. El problema, ya lo hemos visto, es que cuando interviene realmente esta multiculturalidad, dentro de un espacio, a veces no sabemos manejarlo porque queremos que la cultura dominante absorba a las subculturas, haciéndolas parte de ellos y no incluyéndolas en ellos. Incluyendo es también conocer sus pensamientos, emociones, sentimientos, pensamientos, sensaciones, religiones, etcétera, 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 que podría robustecer aún todo, aún más para tener el conocimiento, la sabiduría, como decía Lorenzo, y poder extender más allá esta multiculturalidad para podernos hacer mejores personas, sobre todo para aprender también a aprender cosas nuevas. Eso estaría muy bien, pero eso no lo hacemos. Promover, perdónenme, ¿cómo se afrontan esto las escuelas? Bueno, promueven una educación en la que se respete la diversidad, se promocione la convivencia intercultural y se rehace todo tipo de exclusión social, ya sea por motivos de etnia o de cultura. Para ello es necesario tener un modelo educativo que lleve estas características. ¿Están de acuerdo con este modelo educativo? Véanlo. ¿Qué le quitarían? ¿Qué le aumentarían? ¿A qué se refiere asimilacionista? Literalmente. ¿Asimilar? Que asimilas, exactamente, asimilas que el otro es diferente a ti. Literal. Cambiaría, yo creo, esa por comprensión, quizá, por la idea de comprender la diferencia entre los dos, porque asimilar es como, digamos, digerir, pero no tanto sobre comprender al otro. Tal vez empatía sería más empática, sería una mejor opción. Ok, bien. ¿Segregacionista, eso se refiere a separarlos? Supuestamente. No, yo creo que para que Lo que pasa es que el modelo educativo dice que debes de entender, asimilar de que hay secciones diferentes a la tuya, literalmente, para volverlas incluyentes. O sea, para entender qué es incluyente, tú debes de entender y asimilar que hay personas o cosas diferentes a ti y entonces unirte a ellas o que se unifiquen a ti. O sea, pero es que la forma en la que la idea de asimilar se toma en esta gráfica se siente como de un solo lado y ahí es donde tenemos un problema. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la asimilación, para que sea inclusiva, tiene que ser de los dos lados. O sea, no puedes tener una verdadera comprensión en asimilación si los demás no asimilan de ti. Debería ser ¿cuál es la palabra? Un degradado entre los dos, que básicamente se asimilen frente a frente. ¿No? Acabas de dar en el clavo que yo me quedé en lo mismo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque otra vez estamos viendo que el pez grande tiene que comerse al pez chico. Sí.
Y entonces, ¿dónde está lo incluyente? ¿Dónde está la diversidad? Creo que ahí es la idea sería que más bien en vez de pez grande que se come el pez chico, deberían ser peces besucones, ¿no? Correcto. ¿No crees? Entonces, a pesar de que hay un modelo, este modelo todavía está pensado en el pez grande. Sí. Y precisamente por todo lo que hemos visto a lo largo de esta sesión. Porque queremos seguir direccionando, entre comillas, los más normales, con unas comillotas impresionantes, pues a los que no son tan normales, ¿no? Porque pues piensan diferente, pues porque hacen diferente, porque pues son la minoría, ¿no? ¿Y por qué? ¿Recuerdan qué es lo que les estaba diciendo en un principio? Bueno, ¿por qué no voltearnos mejor y ver que somos iguales y que podemos construir juntos? Está raro, ¿no? Sí, igual creo que tal vez el contexto tiene mucho que ver, porque en mi caso, si digamos que yo tuviera que lidiar con un grupo culturalmente hablando diverso, tendría que hacer el esfuerzo consciente de ver qué culturas voy a tener con las cuales voy a tener que convivir o educar, y darme un tiempo para conocer, por ejemplo, los diferentes puntos de vista, o quizá un poquito sobre el idioma. Por ejemplo, qué tipo de actitudes pueden ser ofensivas para una persona por ejemplo, de algún otro país o de una etnia diferente. Pero o sea, lo que pasa es que muchas veces los sistemas educativos no toman en cuenta esa labor del educador y le piden a uno para ayer que esté listo para lidiar con, no sé, 10 alumnos latinos en un salón de Estados Unidos, y sin siquiera que les hubieran hecho a los pobres chicos un test para saber si son, digamos, si van a poder encajar bien en la escuela. ¿Me explico? O sea, hay cosas que se tienen que hacer primero, hay labores que tenemos que hacer para poder incluir bien, pero no siempre se dan, y muchas veces es, como lo digo, o sea, hay exclusión por flojera, porque no se toma el tiempo para ser verdaderamente incluyente. No, y en este caso, como nos puso el caso tu compañera o nuestra compañera, de que a su hijo lo expulsaron a los 2 días porque a lo mejor le estaban hablando en inglés y el pobre niño no sabía hablar inglés. A mí me sorprende porque, o sea, no me sorprende que hayan tomado esa actitud. Lo que me sorprende es que no hubiera habido un test al chico. Usualmente en las escuelas te hacen un examen de admisión o algún tipo de entrevista para, por ejemplo, el problema del idioma. En una escuela que de verdad es profesional, lo habrían detectado antes. Para mí esa escuela no estaba bien estructurada. Le hicieron un mal al alumno, no encargarse primero de ver su situación. Muy mal por esa escuela. No, y ya después nos podemos meter hasta en problemas de que podían haber traumado al muchacho, ¿no? Sí, fácilmente. Y esa es otra vertiente completamente pues de la educación social a través de la cultura, que se puede dar y se da, por desgracia, muy seguido, que ese punto no lo tocamos, pero nos podríamos llevar otras 4 o 5 horas hablando de eso, y es importantísimo, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Marlene, por favor. Bueno, rápidamente les quiero comentar un caso, ¿no? Mi esposo es de un pueblito de Oaxaca. Entonces, cuando él se viene a Monterrey a estudiar, pues se topa también como que con esa discriminación, por así decirlo, incluso de parte de sus maestros, porque pues la educación es muy diferente allá, y o sea, de por sí en el sur es diferente, pues acá tuvo como que un choque. Incluso él me cuenta que sí estuvo, ahorita que me acordé por lo del trauma que decían, ¿no? O sea, me dice que cuando él llegó aquí, pues como que todos lo veían raro, y que
él sí se sentía como que no encajaba, al grado de que como que decía de que, ¿sabes qué? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, mejor me voy a, no sé, a otra escuela o qué hago, ¿no? Entonces, bueno, el punto ya después se adaptó y todo, pero buscó como que gente que también fuera similar a él, ¿no? Que también viniera a Monterrey, pues también de pueblitos o cosas así, porque sentía que lo hacían como que menos o lo rechazaban. O también le hacían burla de que, ¿y si conoces esto? ¿Y si lo viste? O sea, cosas así como que de álgebra o cosas así, ¿no? Entonces, pues te quedas reflexionando porque a veces el mismo docente y pues los compañeros le pueden hacer mucho daño pues a los nuevos estudiantes que pues dejan su casa y pues están integrando a otra cultura, a pesar de que vivimos en México, o sea, es muy diferente el sur con el norte. Y pues ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Sí, y en efecto, o sea, ya no nos vamos de otros países, ¿no? Nos vamos hasta de a colonias, empieza ese tipo de aspectos de, no sé si llamarlo discriminación o de burla, pero es muy común, desafortunadamente, ojo, no lo estoy aprendiendo, no estoy diciendo que porque sea común tiene que ser correcto, al contrario, ¿no? O sea, a veces también el peor enemigo de un mexicano es el mexicano mismo, ¿eh? Así que, bueno, pero eso es otro. Es otro rollo. Sí, es otro cantar, pero bueno. Rápido, porque yo sé que es su viernes y también tienen derecho a descansar. ¿Qué te llevas de reflexión hoy? Y ahí sí me encantaría poder escucharlos a todos. Si se puede, claro está. ¿Qué te llevas de reflexión hoy? ¿Qué te llevas de reflexión o qué aprendiste hoy? Que hay mucho por trabajarle al sistema educativo. Bien, bien, ok, bien. Me parece perfecto. Gracias, Antonio. Venga, ¿algo más? Hola. Yo creo que como docentes tenemos que fomentar el respeto, porque si enseñas a los niños a respetar esa diversidad, pues entonces van a crecer pues sin ser racistas, van a crecer creyendo que pues todos somos iguales, ¿verdad? Lo que veíamos, lo que nos comentaba del caso de los genes y de las pruebas. Entonces, yo creo que todo se basa en el respeto. O sea, si respetamos, no le vamos a hacer daño a alguien, si respetamos, pues no vamos a etiquetar. Al contrario, o sea, vamos a ver como que las fortalezas que esa persona tiene, porque no es que el niño sea tonto, o no es que el otro sea muy inteligente. Eso es lo que yo me llevo. Gracias. Y aparte acabas de tocar un punto, desde mi punto de vista, central, Marlene, en que muchas veces pensamos que desde la casa viene la formación de los valores, y estoy de acuerdo con ello, pero si sobre todo en la escuela, en los sectores iniciales, no se ratifica esto, desde ahí empieza a ya no darse como tal, ¿no? Entonces, eso sí hay que verlo y hay que tomarlo mucho en cuenta. Porque estoy completamente de acuerdo, de veras, estoy de acuerdo que el núcleo familiar es el primer formador en valores de todo ser humano. Pero si no se ratifica este hecho en los primeros años de escuela, después es muy complicado, porque de repente en el salón de clases a veces somos muy permisivos de que, ay, es que es un niño, ay, pues es una nena chiquitita. Y entonces desde ahí se va desarrollando muchas otras cosas que no deberían ser. Muchas gracias, Marlene, por tu aportación. Venga. Los escucho. Pues, el profesor otra vez sale. Pues yo lo que me llevo es, igual que mi compañera Marlene, es el respeto. Yo creo que finalmente no es necesario que tengamos esa idea a lo mejor de que todos somos iguales, porque finalmente como el video igual es el contexto en el que yo me desarrollo para creer o para lo que me han hecho creer lo que es correcto o no. Entonces finalmente es el respeto, es respetarnos. Estoy de acuerdo con usted también en que finalmente los valores empiezan, hay que ser congruentes, tiene que ser una congruencia definitiva entre la escuela y la familia, y que siempre tiene que ser un constante fortalecimiento y recordar y trabajar siempre desde
la educación inicial, básica, hasta siempre. ¿Me explico? O sea, siempre tiene que estar presente los valores y recalcarlos y vivirlos, sobre todo, y sentirlos. Y obviamente el consumismo pues siempre existe porque también en los países necesitamos gente que sea productiva, pero eso no va peleado con ser una persona respetuosa y con ser una persona con valores y además de todo que sea una persona capacitada para pues, poder también aportar en nuestro país algo productivo y algo necesario. Desgraciadamente, pues esto, desgraciadamente, y lo digo de verdad con dolor a veces y con tristeza y melancolía, pero desgraciadamente a veces no solo somos, a veces es un buen deseo porque finalmente, aunque uno haga mucho, pues implica muchos otros factores externos que no están en nuestro control. Pero si empezamos a hacerlo, creo, lo propio, en nuestro salón de clase, en nuestro contexto, con nuestros padres de familia, con nuestros muchachos, pues creo que estamos aportando sin señalar culpas y sin echarle la culpa a alguien más, ¿no? Finalmente creo que hay que hacer lo propio como docentes y y también como visionarios de que finalmente la economía de un país tiene que subsistir como tal y tenemos que formar muchachos académicamente competitivos en su contexto, hablando desde la agricultura, que sepan sembrar, hasta a lo mejor grandes académicos industriales que puedan a lo mejor aportar una nanotecnología, no sé, ¿no? O sea, depende del contexto en el que estemos trabajando, pues hacer lo propio. Esa es mi aportación. Perfecto, muchas gracias. Bien dicho. Complementando esto, yo soy también de la idea, y con esta es mi reflexión final. Yo soy de la idea de que muchas veces la educación no puede estar bien por muchos factores, muchos contextos que no dependen realmente del centro de la educación, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje para generar habilidades, conocimientos y competencias a un individuo. Lo que sí depende es que cuando tú estás dentro de un salón de clases, completamente depende del docente, instructor, facilitador, como quieran llamarlo, el qué puede hacer con sus estudiantes, el hasta dónde quiera llegar y hasta qué le pueda enseñar. Y eso nadie te lo va a quitar. El punto aquí es qué tanto realmente quieres hacerlo para poder hacer personas también diferentes. Eso depende completamente y está en totalmente la cancha del docente. Entonces, ¿qué estamos dejando de hacer hoy que mañana se va a ver reflejado? ¿Qué estamos haciendo hoy que mañana también se va a ver reflejado? El impacto depende de ti. Y aunque solamente una persona se lleve algo, ya impactaste, ya cambiaste, y entonces algo será diferente. Así es. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos la siguiente semana, misma hora, mismo canal, y muchas gracias. Perdón, creo que creo que el siguiente es Asueto. No. ¿No? Venía algo El 16 es Asueto. El 16 es Asueto, pero el viernes no. Tenemos ya, miércoles, sí, no, sorry, vi el verde y luego lo... Ok. No te preocupes, es que el 16 es miércoles. ¿Vale? Vientos. Okay. Muchas gracias a todos. Que pasen excelente noche. Igualmente. Igualmente, hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.